Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o que al menos esté mejorando por momentos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar, especialmente si son fans del romance, la televisión turca y sobre todo, de dos nombres que juntos han hecho saltar chispas, Can Yaman y Demet Özdemir. Vamos a hablar de la magia navideña, pero no de cualquier magia navideña. Vamos a hablar de la magia que estos dos actores, con su química innegable, desprenden, una magia que nos ha hecho soñar, reír y, seamos sinceros, suspirar profundamente. Vamos a explorar cómo esa chispa que vimos en la pantalla se ha convertido casi en un sinónimo de alegría y romance navideño para muchos de nosotros. Prepárense porque vamos a recordar momentos icónicos, a analizar la dinámica que los hizo tan especiales y, quién sabe, quizás hasta a soñar un poquito con que la magia de la Navidad realmente exista. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de sentimientos y recuerdos, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gusta el contenido que comparto, si disfrutan de este espacio donde celebramos el amor, el entretenimiento y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, por favor, consideren suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de asegurarse de no perderse ninguno de los vídeos que estoy preparando para ustedes. Además, activen la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que suba algo nuevo. Y ahora sí, vamos a empezar. ¿Por qué decimos que Can Yaman y Demet Özdemir tienen una magia navideña que nos enamora? Bueno, la respuesta, aunque compleja, se reduce a una palabra: química. Esa química palpable, evidente e innegable que se desbordaba en cada escena que compartían en la pantalla, especialmente en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en algunos países de habla hispana. Esta conexión trascendió los guiones, los sets de filmación y la mera interpretación, se convirtió en un fenómeno que resonó profundamente en los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Piensen en la Navidad. ¿Qué les viene a la mente? Luces brillantes, reuniones familiares, regalos, alegría, y sobre todo, amor. Es una época del año en la que los corazones se abren, en la que buscamos conectar con los demás y en la que quizás soñamos un poquito más de lo normal con encontrar ese alguien especial. Y es precisamente esa sensación, esa atmósfera de calidez y esperanza, la que Can y Demet, sin proponérselo quizás, lograron transmitirnos a través de sus personajes. No era solo la narrativa de Erkenci Kuş, sino la manera en que sus interpretaciones se entrelazaban con ese espíritu navideño, creando una sinergia que nos transportaba a un mundo donde el amor verdadero siempre encuentra su camino. Recordemos a Can Divid, el fotógrafo aventurero, independiente y un poco misterioso interpretado por Can Yaman. Un hombre que, a pesar de su éxito y aparente libertad, cargaba con el peso de expectativas familiares y una búsqueda constante de autenticidad. Y a Sanem Aydın, la joven soñadora, creativa y con una energía arrolladora a la que dio vida Demet Özdemir. Una chica que, a pesar de sus torpezas y sueños aparentemente inalcanzables, irradiaba una honestidad y un optimismo que contagiaban a todos a su alrededor. Sus personalidades a primera vista parecían opuestas, pero esa diferencia, lejos de separarlos, los atrajo como imanes. Y esa atracción, esa tensión romántica que se palpaba en el aire, era adictiva. Era como presenciar la colisión de dos mundos, un choque que generaba una explosión de emociones y que nos mantenía al borde de nuestros asientos, esperando el próximo capítulo de su historia. En Erkenci Kuş, la Navidad, aunque no fuera el tema central de la serie, estaba siempre presente de alguna manera. Ya fuera a través de pequeñas referencias, de decoraciones sutiles en el fondo o, sobre todo, a través de la atmósfera general de celebración y optimismo que impregnaba la historia. La serie nos recordaba constantemente que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para la esperanza, para la alegría y para el amor. Y Can y Demet, con su talento y su conexión única, eran los encargados de recordárnoslo en cada episodio. Su romance, lleno de altibajos, de malentendidos y reconciliaciones, se convirtió en un espejo de nuestras propias vidas, reflejando nuestras esperanzas y miedos en el camino hacia la felicidad. Pero, ¿qué hacía tan especial esa química entre ellos? No era solo la belleza física de ambos, que es innegable, sino algo mucho más profundo. Era la forma en que se miraban, esa mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras, esa conexión que se sentía incluso a través de la pantalla. Era la forma en que se tocaban, esos roces accidentales, esos abrazos cálidos, esas caricias que transmitían una ternura y un afecto genuinos.
Era la forma en que se reían juntos, esas risas espontáneas, esas bromas internas que denotaban una complicidad y un entendimiento mutuo. Era una conexión que trascendía la pantalla y que nos hacía creer, aunque fuera por un momento, que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier obstáculo. Y es que Khan y Demet no solo eran buenos actores, sino que además parecían disfrutar genuinamente de trabajar juntos. Se notaba que se respetaban, que se admiraban y que se divertían interpretando a sus personajes. Y esa buena energía, esa complicidad, era contagiosa. Nos hacía sentir que estábamos viendo algo real, algo auténtico. No eran solo personajes interpretando un papel, sino dos personas conectando a un nivel más profundo, creando una magia que solo se da cuando la química es real. Además, ambos supieron construir personajes complejos, con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus miedos. Khan Divid no era el típico príncipe azul perfecto, era un hombre con heridas del pasado, con dudas y con inseguridades. Un hombre que debía reconciliar su ambición profesional con sus valores personales, que debía aprender a confiar en el amor y a permitirse ser vulnerable. Y Sanem tampoco era la damisela en apuros, era una mujer fuerte, independiente y con una gran capacidad de amar. Una mujer que debía luchar por sus sueños, que debía superar sus miedos y que debía aprender a creer en sí misma. Y esa complejidad, esa autenticidad, era lo que los hacía tan cercanos a nosotros. Nos identificábamos con sus luchas, nos emocionábamos con sus victorias y nos dolían sus fracasos. Porque al final Khan y Sanem eran un reflejo de nosotros mismos, de nuestras propias imperfecciones y anhelos. Y volviendo a la magia navideña, piensen en las escenas más románticas de la serie. ¿No les recuerdan a esas películas navideñas que nos encantan? Escenas bajo la nieve, la calidez de un abrazo en medio del frío invierno, un beso robado bajo el muérdago. Cenas a la luz de las velas, la intimidad de una conversación sincera, la promesa de un futuro juntos. Confesiones sinceras junto al árbol de Navidad, la ilusión de un regalo especial, la esperanza de un nuevo comienzo. Esas imágenes, esos momentos, son los que se nos quedan grabados en la memoria y los que asociamos con la magia de la Navidad. Son los momentos que nos hacen creer en el amor, en la felicidad y en la posibilidad de que los sueños se hagan realidad. Khan y Demet, sin darnos cuenta, se convirtieron en parte de nuestra tradición navideña. Muchos de nosotros esperamos con ansias la llegada de diciembre para volver a ver Erkencikus y revivir esos momentos mágicos. Es como si la serie se hubiera convertido en un símbolo de esperanza, de alegría y de amor, justo lo que necesitamos en esta época del año. Es un ritual, una tradición que nos reconecta con nuestras emociones y que nos permite escapar de la rutina y sumergirnos en un mundo de fantasía y romance. Pero la magia de Khan y Demet no se limita solo a Erkencikus. Su impacto en la cultura popular es innegable. Han inspirado a miles de personas en todo el mundo, han creado una comunidad de fans leales y apasionados que siguen sus carreras con fervor y que sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Sus nombres se han convertido en sinónimo de talento, belleza y carisma, y su influencia se extiende mucho más allá del ámbito de la televisión turca. Han sido portada de revistas, han participado en campañas publicitarias y han recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Pero más allá de los logros profesionales, lo que realmente los ha catapultado al estrellato es su conexión con el público, su capacidad para transmitir emociones y su autenticidad. Y es que, seamos sinceros, la esperanza es lo último que se pierde. A pesar de que ambos han seguido caminos separados, a pesar de que han protagonizado otros proyectos y a pesar de que quizás nunca vuelvan a trabajar juntos, la magia que crearon sigue viva en nuestros corazones. Y es esa magia, esa chispa, la que nos hace creer en el poder del amor y en la posibilidad de que los sueños se hagan realidad. Nos aferramos a la esperanza de que algún día, sus caminos se crucen de nuevo y nos regalen otra historia llena de emoción, romance y magia. La nostalgia por Erkencikus y la química entre Khan y Demet sigue siendo palpable en las redes sociales, donde los fans comparten constantemente fotos, vídeos y recuerdos de la serie. Se organizan eventos, se crean fanpages y se promueven campañas para pedir una segunda temporada o un nuevo proyecto juntos. Esta pasión y devoción demuestran el impacto duradero que Khan y Demet han tenido en sus seguidores y la fuerza de la conexión que lograron crear a través de sus personajes. Así que si están buscando un poco de magia navideña, si necesitan creer en el amor y en la esperanza, les recomiendo que vean Erkencikus. Déjense llevar por la historia de Khan y Sanem,
disfruten de la química entre Can Yaman y Demet Özdemir y permitan que la magia de la Navidad los envuelva. Permitan que sus corazones se llenen de alegría, de emoción y de ilusión. Permitan que sus mentes viajen a un mundo donde el amor es posible y donde los sueños se hacen realidad. En resumen, hemos explorado la razón por la cual la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir evoca esa sensación de magia navideña que tanto nos encanta. Hablamos de la química innegable que compartían, de cómo sus personajes en Erkenci nos transmitían esperanza y alegría, y de cómo su impacto trascendió la pantalla, convirtiéndose en un símbolo de amor y optimismo. También mencionamos la atmósfera navideña que, aunque sutil, estaba presente en la serie, recordándonos la importancia de la conexión, la celebración y la posibilidad de encontrar el amor. Hemos analizado los elementos que hicieron de Erkenci un fenómeno cultural y hemos explorado el legado duradero que Can y Demet han dejado en sus fans. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿También sienten que Can y Demet tienen una magia especial? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenci? ¿Qué opinan de su química? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, los leeré todos con mucha atención. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a crear contenido que realmente les guste. Y para terminar, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan una Navidad llena de magia, amor y felicidad. Adiós. Y recuerden siempre, la magia del amor existe, solo hay que creer en ella. Hasta la próxima.